Ok, continuamos entonces. Entonces, una vez que yo ya tengo la característica de iniciar con el verbo en infinitivo, tengo el objeto, tengo la condición y tengo la temporalidad, empiezo a desprender mis objetivos específicos. ¿Cuáles van a ser esos pequeños pasos concretos y medibles que me van a ayudar a resolver ese objetivo general? Por ejemplo, implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto el sector docente como padres de familia durante 6 meses. Realizar talleres con un especialista psicólogo sobre las consecuencias del acoso escolar durante un año. Esto me va a tomar mucho más tiempo porque lógicamente de ahí nace el problema. Establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad de Chetumal, Quintana Roo. Ahora sí, yo ya tengo los objetivos específicos. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cuál es la visión de mi proyecto? ¿Hacia dónde quiero que llegue? Entonces, esa meta es lo que yo espero que va a suceder al final. Por ejemplo, quiero evitar el abandono escolar en las escuelas de Chetumal, Quintana Roo en el 2024. Crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia, porque tengo que involucrar a sus padres y tengo que involucrar a los docentes, porque son los más allegados a los estudiantes. Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes. Prestar atención a las señales de los niños que son hostigados. Que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores. Y realizar brigadas de atención a niños vulnerables con el apoyo del DIF en el 2023-2025. Una vez que yo ya tengo las metas que se proponen para mi proyecto, ahora sí, llegamos a la etapa 2 de la organización. ¿Cuáles son las actividades que voy a realizar para poder solventar este proyecto? Vamos a ver a modo de las actividades previas. Las actividades previas son todas las actividades que ustedes van a realizar antes de poner en marcha el proyecto. Las actividades de desarrollo, como su nombre le indica, son durante el proyecto, y las actividades de concreción es lo que esperan o su visión en sus metas que están trabajando al cierre del proyecto. Veamos esta importante. Actividad 1. Difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocándolo. ¿De dónde nació esta actividad? De uno de mis objetivos. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace. Aquí está mi actividad. La redacto a modo de infinitivo que me va a servir para mi siguiente semana para establecer mi diagrama de Gantt. Y una vez que yo ya tengo, que va a ser la difusión de la información, porque es lo primero que yo tengo que hacer en un proyecto de acoso escolar, tengo que difundir esa información en la sociedad. Mi tarea para desprender de ella va a ser crear sitios de internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. ¿Por qué utilizar las redes sociales? Algo que estamos viendo nosotros en nuestro foro de clase en la actualidad son las tecnologías de la comunicación o TICs, las que nos sirven para poder acaparar más colaboradores. Vemos que una de las herramientas ahorita que se encuentran en el auge y que hay muchísimas de millones de personas conectadas son las redes sociales. Entonces yo los voy a utilizar a modo de beneficio para poder difundir mi información. Y mi tarea 1.2 va a ser pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre el tema. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar y llegar en una escuela y decir, vine a difundir información sobre acoso escolar y me digan, ya pediste permiso, ya licitaste la información, ya hablaste con el director para poder pedir autorización si puedes dar tu tema para que validen que el contenido de tu proyecto es acorde a la edad de los niños. Entonces yo tengo que pedir permiso, tengo que pedir autorización, tengo que llevar el anteproyecto para que lo analicen. Yo ya tengo mis tareas. Para pregunta, ¿cuántas tareas vamos a realizar? ¿Cuántas actividades van acordes a sus objetivos específicos? Aquí ustedes lo van a desarrollar acordes a sus objetivos específicos. Ahora, recursos materiales. Si yo estoy estableciendo que voy a crear sitios en internet, vamos a utilizar redes sociales, pues, ¿qué recurso material puedo emplear? Una computadora, un celular, la impresora y hojas. ¿Por qué no coloco cuántas computadoras? Porque no me lo están pidiendo. No me están pidiendo cuántas, solamente es la fase de reflexión de la importancia de los recursos. ¿Cuántos recursos tecnológicos? Tampoco. ¿Qué recursos tecnológicos voy a emplear? Internet,
software, sistemas de gestión, bases de datos, Word, PowerPoint, Canva, tecnologías de administración de proyectos, recursos humanos. Recursos humanos, veíamos en la plataforma que nos da la ejemplificación, como les decía, una persona con conocimientos en administración. Ok, yo ya conozco que una persona con conocimientos en administración, pero ¿de dónde surge esa parte? Ah, de la tarea. Si yo tengo que voy a crear sitios, ¿quién es la persona idónea para crear sitios de Internet? Una persona con conocimientos técnicos en informática. ¿Por qué no decir una persona con conocimientos, por ejemplo, profesionales? Porque a lo mejor yo no requiero algo tan especializado. Yo requiero de algo básico, entonces, un técnico en informática. Porque decir, pagarle a un ingeniero en informática o un licenciado en informática me va a generar un mayor costo. Entonces, voy a requerir de más recursos. Y un recurso humano que no debe de faltar en ninguna de las fases, como estamos viendo aquí, son ustedes mismos. Yo aquí me nombré como líder de proyecto. Así va a aparecer en mi cronograma de trabajo, perdón, en mi organigrama, líder de proyecto. Entonces, ahora sí, recurso financiero. ¿De dónde nace? Yo tengo que contemplar un estimado del recurso material, más un estimado del recurso tecnológico, más un estimado de cuánto le voy a pagar a mi recurso humano, lo voy a multiplicar por la cantidad de años de mi proyecto y eso me va a dar un recurso estimado que voy a emplear en el recurso financiero. Como les decía, aquí hay dos opciones y para que ustedes se focalicen más, porque me interesa mucho que se focalicen en la parte de las actividades, las tareas, el recurso material, el recurso tecnológico y el recurso humano. En el recurso financiero yo les propongo algo. En el recurso financiero, para que no se profundicen o sumen tanto, solamente coloquen la palabra dinero en efectivo, sin colocar ningún monto económico. Solo van a copiar y pegar, ahí sí pueden copiar y pegar la palabra dinero en efectivo en toda esa columna y yo se las voy a dar por buena, porque el dinero en efectivo me va a determinar a mí que necesitan de recurso económico para poder pagar el recurso material, para poder pagar el recurso tecnológico y para poder pagar el recurso humano. Pero ¿qué pasaría si yo hago caso omiso de la palabra dinero en efectivo? Pues lógicamente lo puedo hacer de esta manera, colocar un monto económico estimado a la demografía de población, estimado a los recursos que van a trabajar por la cantidad de meses que estamos trabajando y ya van a tener ese recurso estimado en su proyecto. Si, por ejemplo, colocan 500 pesos, que ha sucedido en muchas ocasiones, colocan 100 pesos para copias o 20 pesos para el internet, automáticamente va a estar mal porque lógicamente no va a cubrir con todos los gastos y costos que iba a requerir un proyecto. Entonces, esa parte se nos deja a criterio de ustedes. Y así consecutivamente vamos a estar trabajando con lo que son las actividades y las tareas y vamos a ir definiendo cada uno de los recursos que vamos a necesitar. Como podemos ver, aquí el recurso humano va a variar, porque lógicamente varía de acuerdo a la tarea que estamos realizando. Por ejemplo, al pedir autorización en instituciones educativas, pues yo requiero también de líder de proyectos, que soy yo, un licenciado en educación, una psicopedagoga especializada en PNL, que es programación neurolingüística, porque yo no sé sobre los temas de acoso y bullying. Lógicamente, yo no puedo pararme en una escuela y decir, voy a hablar sobre el tema de bullying, porque no estoy empapado sobre el tema. Entonces, ¿quién es la persona idónea o el perfil especializado? Una psicóloga o una psicopedagoga. En la parte de actividades de desarrollo, de igual manera, por ejemplo, dice participar en las medidas para la disminución del acoso escolar y sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. ¿Por qué? Una vez que yo ya difundí la información, lo que voy a requerir es que la gente participe en mi proyecto. Entonces, en una de las tareas va a ser subir a las redes sociales, que ya las creé antes, las causas y consecuencias del acoso escolar. Y posteriormente, en una tarea 2.2, es realizar campañas de concientización en todas las instituciones educativas, porque yo no me centré en una en específico, dije que en la población de Chetumal, Quintana Roo. Entonces, yo en todas las instituciones educativas de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, voy a exponer mi tema de acoso escolar y voy a llenar lo que son mis recuadros, todos deben de estar completamente llenos, no debe de existir ningún espacio en vacío. Y en las actividades de concreción,
que son, como su nombre indica, concreción, son las concretas de mi proyecto. ¿Qué es lo que espero al final? Si veíamos nosotros en la parte de las metas, yo lo que espero es evitar el abandono escolar. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué actividad yo puedo realizar? Programar horarios de atención y crear grupos en escuelas. Eso me va a ayudar a una disminución del acoso. ¿Cómo? Desarrollar un sitio web para dar seguimiento a casos de acoso escolar anónimamente. ¿Por qué? Porque va a haber padres que digan, yo no quiero que se sepa el nombre de mi hijo, yo no quiero que se exponga, y entonces lo vamos a hacer anónimamente, y que de igual manera, pues vamos a tener cada uno de los recursos para trabajar con ellos, pero aquí, como podemos ver, ya agregué uno más, voy a tener un abogado. ¿Por qué un abogado? ¿Por qué preguntar que voy a tener una especialidad de abogado? Porque lógicamente vamos a hablar de casos muy extremos y que a lo mejor van a requerir de alguien especializado en leyes que me pueda o pueda apoyar a los padres de familia para dar seguimiento. Pero también va a haber situaciones en que mi actividad 4, que dice crear los programas de políticas y reglas de nuestro proyecto, en la tarea 4.1 dice establecer oficinas físicas para dar apoyo psicológico y legal a los casos de acoso. Entonces, adicional que voy a tener anónimamente, también voy a poder trabajar en un espacio físico que voy a construir para dar atención a las familias vulnerables y que puedan hacerlo también físicamente. Entonces también, de igual manera, voy a requerir de los recursos. Como nota, todos los recursos son importantes para la realización de un proyecto, de cualquier índole. No hacer alusión de que ya se cuenta con algún recurso y dejar espacios vacíos, emplear la palabra no aplica, cuenta con el recurso, o que aquí en la parte de recursos humanos coloquen yo mismo. Y en la columna de recursos humanos no deben de existir nombres propios. O sea, no debe decir Carlos Manuel Sosa Sánchez. No, solamente va el nombre del perfil. Es todo lo que va a ir colocado. Una vez que ya tengamos nosotros realizado esto, una de las segundas de instrucción nos dice que vamos a elaborar un diagrama de flujo. En este diagrama de flujo, que es el flujograma, es un diagrama de procesos que nos sirve para determinar tareas y a través de ellas la toma de decisiones. Esta toma de decisiones me sirve para elaborar estrategias por si en caso llegara a pasar alguna eventualidad que amenaza nuestro proyecto. En la parte del diagrama de flujo nos pide elaborarlo con una tecnología emergente. Ustedes pueden ocupar la que deseen, pero tiene que ser tecnología emergente. No podemos utilizar aquí PowerPoint o a elaborarlo uno manual, sino puede ser Smartsheet, puede ser otra tecnología que estén ocupando. Yo les elaboramos, de ejemplo, una con el Word, nomás para que puedan visualizarlo, para que vean los elementos que deben de contener un diagrama de proceso. Principalmente el óvalo, que es esta parte de aquí inicial, que es inicio, final y diagrama, este es uno de los importantes. El rectángulo, que es la realización de una actividad. El romboide, que es este, que dice análisis de situación y toma de decisiones. En el romboide debe de existir la toma de decisiones, que es el camino del sí y el camino del no. Y lo que son la indicación de flujo de proceso. ¿Dónde yo puedo ver un ejemplo? Si ustedes colocan en Google, le ponen diagrama de flujo. También tenemos Ludicar. En los diagramas de flujo, la mayor importancia o la relevancia que tienen los diagramas de flujo o diagramas de proceso es la toma de decisión. Vamos a encontrar caminos de sí y caminos de no. Por ejemplo, dice, inicio, recepción de materia prima, continúa la información. Recepción de control de materia prima, ahí viene la toma de decisiones. Dice, ¿está en buen estado? Si dice sí, pagar factura. Si dice no, devolución de la mercancía. Entonces yo tengo que hacerlo de una de las fases, no es de una de las actividades, tiene que estar las actividades y tareas dentro de ese diagrama de flujo. Por ejemplo, yo voy a poner mi título, diagrama de flujo de la fase 3, actividades de concreción, desarrollar un sitio web, identifica la situación, seguimiento de los casos, ¿es acoso? Si la persona me contesta sí, busco soluciones comunes, le pregunto, ¿tienes miedo? Si me dice sí, consulto con el profesor. Si me dice no, trabajo en autoestima. Entonces lo mando a la oficina de especialistas y vuelvo a hacer un feedback, perdón, y lo mando a consultar con el profesor. Y si le vuelve a decir que no, ya no tiene miedo, pues lógicamente ahí termina mi tarea. Entonces yo tengo que hacer una armonía entre la información de la fase trabajada. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Y adicional, hay un recurso de video que ustedes van a entregar al responder unas preguntas, que las preguntas alusivas, vamos a ver ahorita rápidamente,
En las preguntas alusivas que les hace el recurso de video es ¿cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Esta pregunta se refiere a los recursos materiales, a los recursos tecnológicos, a los recursos humanos o los recursos financieros. ¿Cuál de ustedes consideran que es el más importante para su proyecto y van a definir el por qué? Solo van a justificar. Ustedes se pueden apoyar con una presentación de fondos y hacer su recurso de video con su presentación. Y esa es la parte de su fase 3. Ahora, la fase 4, vamos a ver la parte de la división del trabajo. Y antes de avanzar con la que dice Adam Smith, les voy a mostrar un ejemplo de lo que van a entregar en su fase 4. Permítanme un segundito. Ese ejemplo que ven en pantalla es la parte que les dice su instrucción. En la instrucción, para que no nos confundamos, en su fase 4, porque a veces es un poquito confusa su instrucción, vamos a entrar a la fase 4, nos dice, identifica las actividades y tareas de tu proyecto que pueden requerir la participación de alguien más. Puedes retomar la información que incluiste en la tabla de la fase 3, en la columna de recursos humanos, vas a copiar todos los perfiles y vas a definir las características del perfil, las etapas del proyecto en las que podría colaborar y las acciones que realizaría. Entonces, esa información la vamos a integrar en un esquema. Si yo tengo ya los perfiles, entonces yo le puedo elaborar este recuadro, esta tabla. En la primera columna le coloco el nombre del puesto, que por ejemplo es encargado del proyecto, el perfil o las características del perfil, una persona con capacidad de liderazgo, que sea proactiva, que tenga la capacidad de coordinar, supervisar las fases del proyecto de planeación, organización, dirección y control. Boom. Etapas en las que va a intervenir, fase de inicio, fase de desarrollo y fase de concreción. Acciones a realizar. Y aquí ustedes van a poner cuáles son las tareas que va a realizar el encargado, que son ustedes. ¿Cuáles son las acciones que van a realizar? Van a coordinar, van a supervisar, van a planear, van a dirigir el proyecto con los recursos que están establecidos en esa etapa de organización. Y así consecutivamente van a elaborarlo por cada puesto que están trabajando. Por ejemplo, aquí yo coloqué encargado de proyecto, organizador social, lo que son los colaboradores, puedo tener entrevistador, puedo tener experto en tecnología, ingeniero en informática, todos los colaboradores que ustedes vayan a requerir los van a colocar en una tablita así para posteriormente elaborar su organigrama. Y ahorita vamos a ver esa parte del organigrama. ¿Realmente qué es un perfil de puesto? Bien, una de las actividades claves en el proceso de reclutamiento es la descripción de puestos de trabajo. Es fundamental que antes de iniciar la búsqueda del candidato ideal para la vacante, se tenga correctamente identificadas las responsabilidades. Es decir, para poder definir cuál es el puesto que va a ocupar, primeramente tengo que definir qué tareas va a realizar. Entonces, yo al definir las tareas, yo ya puedo establecer cuál va a ser el perfil de puesto y cuál va a ser su descripción. Una vez como les compartí aquí, ya tengan toda esta información, lo van a vaciar en un organigrama o esquema de jerarquía, que es esto que están viendo en pantalla. Donde dice el puesto 1, son ustedes, es la jerarquía más alta. Estas líneas que están aquí se llaman líneas de comunicación o líneas de jerarquía. Quiere decir que el puesto 4, 5 y 6 es la plantilla base. Como les compartí en la última sesión, ¿por qué lo determinamos esquema de jerarquía u organigrama tipo piramidal? Porque esto nace de la pirámide. En las pirámides antiguas decían que el faraón era la jerarquía máxima y teníamos a los esclavos en la planta base. Esto me va a indicar que el puesto 4, 5 y 6 no puede brincarse las líneas de comunicación e ir a hablar con el puesto 1. El puesto 4 y 5 dependen del puesto 2. Entonces, para poder hacer una línea de comunicación, el puesto 4 y 5 van a solicitar informes al puesto 2 y el puesto 2 va a ir con el puesto 1 y el puesto 3 tiene un subordinado que es el puesto 6. Ustedes van a colocar quiénes van a ser sus subordinados. Lo que sí tenemos que visualizar es cómo va a estar la jerarquía interna, porque vamos a poner, yo aquí estoy como encargado del proyecto. Aquí tengo al ladito una secretaria.
En el puesto 2 tengo al auxiliar administrativo y aquí tengo al técnico de informática. Pero ¿qué pasaría si yo en el puesto 4 coloco aquí un abogado? La pregunta alusiva que veríamos en la retroalimentación sería que cómo una persona con el mismo nivel de jerarquía o mayor que el puesto 2 tenga don de mando sobre él. Entonces no estaría aquí, debería estar en la misma línea de comunicación del puesto 2 y 3 y esta entraría como puesto 0 o puesto 1 para que tenga el mismo nivel de jerarquía. Entonces tenemos que validar cuáles son los niveles jerárquicos. Y que de igual manera, a modo de ejemplo, también podemos hacerlo de esta forma. En lugar de hacer la tablita que les acabo de compartir, lo pueden hacer así por cada perfil de puesto. Por ejemplo, aquí colocan el nombre del puesto, que es director general del proyecto. Perfil de puesto, edad requerida, sexo indistinto. ¿Dónde visualizamos ese tipo de formatos? Cuando queremos solicitar un trabajo, lo vemos como en CompuTrabajo, como en Job Rápido, donde les colocan la escolaridad, habilidades específicas, actitudes, principios y valores, actividades que realizará, pero aquí yo le coloqué algo adicional, fases en las que va a intervenir, que es lo que solicita la actividad que vamos a estar trabajando. Y el organigrama. ¿Hasta aquí tienen alguna duda antes de que acabe la clase? Si tienen alguna duda pueden compartirla o continúo con la presentación. Adelante, Abigail. ¿Dónde se levanta la manita? ¿Dónde se levanta la manita? Buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Entonces, nada más en la ¿Dónde tabla levanta la manita? iría el nombre del puesto, Ahí está. Ok. no iría el nombre de la persona. Perdón, ¿me puedes repetir tu pregunta? Es que estaban hablando otra persona y no te escuché. Sí, me refería que en cuanto a lo que acaba de explicar ahorita de Ajá, la tabla, ajá. solamente está el nombre del puesto, ¿verdad? No el nombre Es, de la es, persona responsable. es correcto. Solamente va el nombre del puesto, no va a ir nombres propios. Porque el recurso humano lo que solicita nada más es, o el ejemplo que está en la plataforma, o si ya conoce el perfil, coloca el perfil para que se le facilite su fase 4. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. No, usted. Adelante, Gabriela. Asesor, buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Sí, Entonces, adelante. en el diagrama de flujo, ¿puedo escoger alguna actividad referente a la fase de desarrollo o a la fase de concreción o a la fase de antes de? ¿Entendí bien? No, para hacer el diagrama de flujo, la instrucción dice que elaborarlo de una de las fases. Quiere decir que si yo escojo, por ejemplo, actividades previas, debes de incluir todas las actividades y tareas que están Ah, ahí en el diagrama de flujo. ok, perfecto. Gracias, ¿Sí? asesor. De nada. Adelante, Rebeca. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi duda es, tengo entonces, quedó claro el que en cada actividad vamos a ir poniendo no conforme a cada objetivo específico, sino como usted lo acaba ahorita de explicar, todo lo que se hace antes, que es a lo mejor en las publicaciones, en las redes sociales o en lugares estratégicos. Por ejemplo, yo el contexto de mi proyecto es sobre un poblado. Ujú. Y también quería ver si el tiempo que yo estoy estipulando sea pues algo también correcto, porque son alrededor de 6,000, casi 7,000 habitantes, no llega a Ok. 7,000. Entonces lo estoy haciendo hasta el 2025, todo el año 2025 y lo que está 2024. No sé si sea correcto que también Sí, esté ese tiempo. sí, es correcto. Aquí la parte que yo les comparto. Y lógicamente, si habláramos ya de algo realístico, si habláramos de que lo estuviéramos poniendo en marcha realmente, el tiempo no daría. O sea, hablando ya honestamente. Pero como es una parte para que ustedes puedan reflexionar la importancia que tiene el objetivo general que debe ser de mediano a largo plazo, es para que ustedes conozcan más o menos, yo digo, bueno, como me acabas de compartir, tengo una población de más o menos de 6,000 a 7,000 personas. ¿Realmente me daría con un año? Podría ser que sí, podría ser que no. Pero ¿dónde vamos a ver a esa holgura? En la siguiente semana en el cronograma de trabajo. Pero está correcto. Ok, otra Sí, duda es, adelante.
para ahorrar recursos económicos. Entonces puedo yo colocar a una persona que solo tenga conocimientos, así entendí. Si puede llevar a cabo esas tareas que no se requieran conocimiento, es decir, una persona profesional, para yo Digo, poder ahorrar sí, por ejemplo, económicamente. supongamos que tienes una tarea que te indica realizar algún proceso de salud, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de salud. Lógicamente yo puedo contratar a un médico, pero un médico me va a generar mucho costo. Pero ¿qué pasaría si yo solamente requiero hacer médicos para que le dé información a la sociedad? Puedo conseguir un pasante o una persona que tenga conocimientos en el área médica que me pueda apoyar y que lógicamente yo le voy a pagar un honorario por el servicio que está realizando, porque a lo mejor solamente lo voy a requerir para la primera fase, porque solamente va a ser para que difunda la información. Entonces yo solamente voy a contemplar a ese perfil en la primera fase. Ok, ¿Sí? muchas gracias. De En mi nada. caso Sí. también en mi proyecto, aparte de las personas que yo voy a contratar, Ujú. yo voy a estar requiriendo de un representante de cada colonia. No son muchas colonias. Este recurso humano, ¿y cómo podría yo describirlo? Le puedes poner ya sea comité vecinal. Con eso ya te da por entendido de que requieres una persona o requieres un conjunto de personas para poder, de cada colonia, para poder establecer su proyecto. Realmente el comité vecinal, cuando lo establecemos en la parte de recursos humanos, en el diagrama, digo, en el organigrama, no se coloca dentro del organigrama, se coloca en un círculo que se pone a un lado de la persona que es el líder, o sea, de ti. Entonces vas a poner un circulito y ese le vas a poner comité vecinal porque ese va a participar directamente contigo. Ok, muchas ¿Sí? gracias. De nada. Adelante, Marta. Asesor, y en mi caso, si yo tengo una amistad que es una psicóloga y se prestó a hacer, bueno, colaborar sin cobrar honorarios. Qué buen ejemplo me acabas de proponer. En esta parte, como les compartía, lógicamente todavía no conocemos si alguien va a aceptar colaborar sin tener un honorario para percibir. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es determinar todos los recursos. Por eso les compartía, para que no se calienten un poco su cabeza pensando cuánto voy a colocar en la palabra de recursos financieros, coloco solamente la palabra dinero en efectivo. Coloquen dinero en efectivo, y así consecutivamente, y con esto ya se contempla el costo de cada uno de los recursos. Ya Ujú. posteriormente, si nosotros estableciéramos más adelante, haciendo los estudios, lógicamente ahí sí ya puedo determinar, es que conozco una persona que me va a ayudar sin cobrar. Pues entonces ahí sí la quitamos de la parte de mis activos. Otra cosa, y por ejemplo, Ujú, si yo tenía pensado usar el auditorio de alguna secundaria, bueno, obviamente pidiendo permiso antes, ujú. sin embargo, esta psicóloga se presta a hacerlo, ya que vive en Mérida, hacerlo vía Zoom. Ajá. Ahí digamos que ya no utilizaría un proyector, ya no utilizaría sillas, ya no utilizaría el auditorio, ya no utilizaría otras cosas. Solo Entonces utilizaría aquí, una, digamos, u- solo utilizaría una computadora, porque supongamos a modo de ejemplo otra vez, que la persona que le vaya a apoyar diga, yo no tengo un ordenador. Por eso tenemos que contemplar cada uno de los recursos. O sea, yo me voy a basar en la parte de que si yo tengo a alguien que me va a apoyar, yo le tengo que proveer el material. Les voy a dar un ejemplo muy claro con eso. Cuando les decía en la sesión pasada, cuando hacen los proyectos de censos poblacionales, el INEGI hace una proyección de los censos. Ellos lo que hacen es establecer los recursos que van a necesitar sus empleados. Ellos no van a decir, ya cuentan con un celular, mi personal ya cuenta con un celular. Ponen el recurso material y se los otorgan, pero firman un acta de convenio de que reciben un material y lo tienen que devolver en el mismo estado en que se los dieron. Es a modo de préstamo para que puedan cumplir con sus actividades y sus tareas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos que contemplar cada uno de los recursos. gracias. De nada. Aun cuando digamos que no se vaya
a utilizar o cobrar, por decir así, ¿no? Debemos de contemplarlo como tal. Es correcto, debemos de contemplarlo. Adelante, Gabriela. Asesor, perdón, otra Sí, pregunta. adelante, En el adelante. caso de mi proyecto, tengo que aplicar lo mismo como la compañera Rebeca. Yo para la funcionalidad de mi proyecto necesito voluntarios Ok, que van a ser conformados por miembros de mi localidad. ok. Entonces ahí también tengo que ponerle comité vecinal en los recursos humanos. Y en la parte de voluntarios le podemos colocar, ya sea la palabra, que lo recuerdo, dame un segundito. Voluntario 1, 2, 3. No. Sí, le podemos poner la palabra voluntario. Sí entra dentro del proceso. Le Ah, puede ok. poner voluntarios, sí. ¿Y en el organigrama también entra? En el organigrama sí entraría. Ahí sí Ah, ok. entraría como parte de su personal. Sí, porque ahí es parte de la sociedad. No estaríamos, si usted quiere poner también un comité vecinal, lo puede hacer, pero también los voluntarios entrarían como alguien extra a su personal. Ok, ok. Gracias, asesor. De nada. Y bueno, se me acabó el tiempo de la sesión. Solo les voy a mostrar rápidamente esto para que ustedes vean. Esto que están viendo en pantalla es lo que ustedes van a revisar en su esquema de jerarquías. Aquí está en inglés, ¿no? Pero aquí le dice, por ejemplo, director, presidente, gerente general, gerente de oficina, administrador, departamento central, departamento de ventas, departamento de finanzas, departamento de calidad. Ustedes van a ir colocando cada perfil y van a colocar sus líneas de comunicación. Y ya con eso nada más van a elaborar sus preguntas que les hace la plataforma sobre la división del trabajo y sus fuentes de información. Sería todo lo que tendrían que entregar. De todas maneras, si siguen teniendo alguna duda, con toda confianza, compártamela, ya sea en la plataforma, ya sea en el foro de dudas académicas, y con todo gusto la resolvemos antes de que entreguen sus trabajos para que obtengan el 100%. De todas maneras, el día viernes voy a retomar un poco de esta información y les voy a explicar otra parte importante sobre los recursos. Me despido de ustedes. ¿Me pueden colocar los nombres de las participaciones activas, por favor, para que se les coloque al momento de finalizar la sesión? Adelante, Rebeca. Sí, perdón. ¿Podría repetir lo último que dijo? No, no Lo alcancé. de, ajá, de la parte del organigrama. No, ahorita para tomar en cuenta la sesión. Ah, o sea, que coloquen los nombres de las personas que participaron activamente. O sea, Ah, ok. realmente, como les compartí en la primera sesión, las participaciones activas son sobre la temática, pero hoy yo redundé mucho en la información porque me interesa que ustedes salgan bien en sus actividades para que puedan cumplir con el 100%. Entonces, hoy se les voy a regalar esta participación activa a todos. Entonces, colóquenme su nombre todos los que están conectados para que se los pueda poner, por favor. Adelante, Abigail. Asesor, entonces la tabla tiene que llevar las 3 fases, ¿verdad? Es correcto, sí, las 3 fases. Previas, desarrollo y concreción. Eso es la parte del proceso administrativo. Ok, muchas gracias. De nada, excelente noche. Pues cuídense muchísimo, nos estamos viendo el día viernes. Que tengan una excelente noche y cualquier duda, quedamos a sus órdenes. Gracias, De nada, hasta luego. profesor. Cuídense mucho. Gracias, asesor. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Se encuentra en Quintana Roo? En Quintana Roo, sí, en la ciudad de Chetumal. Oh, saludos. Sí, un gusto a todos. Cuídense muchísimo. Gracias. Ahí estamos cerca en Yucatán. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.